mirando el aula, había soñado innumerables veces con volver. Mi nariz hormigueaba y mi pecho se apretaba con emociones que no podía reprimir. En mi vida pasada, era una de las mejores estudiantes de mi clase, mejor incluso que Ethan Carter. Pero después de casarme con él, el día del examen de ingreso a la universidad, sufrí una terrible intoxicación alimentaria y lo perdí. Poco después, a pesar de tomar precauciones, me encontré embarazada bajo la implacable persuasión de la familia de Ethan. No tuve más remedio que renunciar a volver a tomar el examen durante 10 meses. Llevé a mi hijo mientras seguía trabajando en los campos, luchando por ganar dinero para apoyar a Ethan y a su hermana menor, Rachel Carter, en la escuela. Pero las desgracias nunca vienen solas. Poco después, un jabalí mató a mi padre mientras intentaba salvar a Ethan. Mi madre, devastada por el dolor, falleció poco después. Mi hermano mayor, desconsolado y resentido conmigo, se fue al sur a trabajar y nunca regresó. Al ver que me había convertido en una huérfana sin nadie en quien confiar, la familia de Ethan se mudó descaradamente a mi casa. Desde ese momento, me convertí en su sirvienta incansable. Trabajé sin cesar para mantener a Ethan en la escuela, apoyándolo hasta que se convirtió en profesor universitario. Pero una vez que alcanzó el éxito, comenzó a mirarme por encima del hombro, llamándome inculta y aburrida, diciendo que no teníamos nada en común. Se quejaba de que todo lo que me importaba era ahorrar unos centavos en comestibles, que mi mundo giraba en torno al aceite de cocina, la sal y los chismes triviales del vecindario. Me encontraba insoportablemente aburrida. Y así, soporté su desdén durante la mitad de mi vida, hasta que un día, mientras limpiaba, finalmente abrí la caja cerrada que siempre me había prohibido tocar. Solía explotar de rabia cada vez que la rozaba. Solo entonces me di cuenta de lo ridícula que había sido mi vida. Ethan había estado con Jessica Lange todo el tiempo a mis espaldas. Incluso su matrícula universitaria había salido de mi dinero duramente ganado. No es de extrañar que siempre me dijera que los gastos eran altos, que el dinero escaseaba. No podía encontrar un trabajo estable, así que fregaba platos en restaurantes, ahorrando cada centavo que podía. Mis manos se agrietaban y ampollaban en el invierno por lavar tantos platos. El dolor era insoportable, pero ni siquiera podía comprar una sola botella de crema de manos. Mientras tanto, ellos gastaban mi dinero viviendo sus mejores vidas, de pie en su terreno moral alto, criticándome y culpándome por interponerme entre ellos. Incluso mis propios hijos habían sabido sobre su relación desde hace mucho tiempo. Ellos los habían ayudado a ocultármelo. Sentí un frío helado por todas partes. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Ethan. Mi garganta se apretaba tanto que ni siquiera podía decir una palabra. Estaba impaciente por colgar cuando finalmente logré hablar. Sé todo sobre ti y Jessica. Bien, entonces no hay nada más que ocultarte. No podía entender cómo una persona podía ser tan desvergonzada. Un dolor agudo se extendió por mi pecho, haciéndome difícil respirar. Quería que mi hijo me llevara al hospital, pero solo me dio una mirada complicada y dijo: «Mamá, déjalo ir. Si no te hubieras caído deliberadamente en ese lago en aquel entonces, papá nunca se habría casado contigo. Desperdiciaste la mitad de su vida y tampoco has sido feliz». ¿Caer deliberadamente en el lago? Sí, una vez tuve sentimientos por Ethan Carter, pero cuando me rechazó, los dejé ir. Me salvó de ahogarme ese día y, por el bien de nuestra reputación, no tuvo más remedio que casarse conmigo. Siempre me sentí culpable por eso y traté de compensarlo. Le expliqué tantas veces que fue solo un accidente, ni siquiera sabía que él estaba cerca. Pero él nunca me creyó. Y ahora estaba trayendo abiertamente a Jessica Lange a nuestra casa. Jessica era mayor, pero parecía 20 años más joven que yo. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, sujetado con una horquilla de perla. Llevaba zapatos de cuero elegantes. Mientras tanto, después de una vida de agotamiento, mi rostro estaba desgastado por el tiempo. Llevaba zapatos de tela descolorida y sostenía un pañal recién cambiado para mi nieto en mis manos. El contraste era abrumador. Había perdido por completo. Con una mirada de puro disgusto, Ethan dijo: «Nunca registramos oficialmente nuestro matrimonio de todos modos. Puedes quedarte aquí con nuestro hijo, pero de ahora en adelante estaré viviendo con Jessica. Consideremos esto el final». El hijo y la hija que había criado con sacrificios infinitos. La nuera en la que había gastado los ahorros de toda mi vida para traerla a la familia. Todos estaban al lado de Jessica, mirándome con impaciencia, como si ella fuera su verdadera familia. Me instaron a dejar de lado mi resentimiento hacia Ethan. Me dijeron que dejara de aferrarme a él. Me dijeron que lo liberara. Abrumada por la decepción, el dolor y la furia, tosí sangre y colapsé, perdiendo el conocimiento. Cuando volví en mí, vi las 2 batatas dentro de mi mochila escolar y los recuerdos regresaron lentamente.
Lo maravilloso que era que el cielo me hubiera dado otra oportunidad. Esta vez, nunca volvería a casarme con Ethan Carter. Miré a mis compañeros de clase. Los recuerdos se sentían tan distantes que apenas podía recordar sus nombres. En mi vida pasada, la mayoría de ellos tenían carreras exitosas, mientras yo estaba atrapada en una pequeña cocina, pasando mis días cocinando para otros. Incluso la única vez que quise comprar un atuendo nuevo para asistir a una reunión de clase, mi hijo William Carter lo devolvió. Tenía miedo de que avergonzara a su padre. Pero esta vida sería diferente. Autumn, ¿por qué estás ahí parada? Ethan aún no ha comido. Date prisa y tráele algo antes de que comience la clase. Mi compañera de escritorio, Lisa Green, me llamó. Salí de mis pensamientos. En ese entonces, nuestro pueblo estaba a 10 millas de la escuela. La comida de la cafetería era demasiado cara, así que la mayoría de los estudiantes traían sus propias comidas y solo comían 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche, cuando regresaban a casa. Saltarse el desayuno significaba no tener energía para pasar el día, y mucho menos concentrarse en estudiar. A pesar de que Ethan había dejado en claro que no le agradaba, todavía sentía pena por él. A menudo se saltaba el desayuno y terminaba tan mareado de hambre que apenas podía sentarse derecho. Solía guardar mi propia comida y dársela, comiendo solo un poco yo misma. Por eso desarrollé problemas estomacales crónicos. En la segunda mitad de mi vida, incluso cuando podía permitirme comer bien, mi cuerpo no podía soportar alimentos ricos o grasosos. Solo podía ver a otros disfrutar mientras yo estaba sentada allí con las manos vacías. Ethan levantó la cabeza de su escritorio y nos lanzó a Lisa y a mí una mirada fría. No es necesario, no tengo hambre. Pero podía ver su mano presionando contra su estómago, sus cejas ligeramente fruncidas. Obviamente estaba sufriendo, luchando por soportarlo. En mi vida pasada, fue esta demostración forzada de fuerza lo que me atrajo hacia él en ese entonces. Cuando nadie tenía suficiente para comer, prácticamente le rogaba que tomara la mayor parte de mi desayuno. Y cada vez que terminaba de comer, ponía cara de renuente y decía que me devolvería la comida más tarde, pero todo era palabrería. Nunca me devolvió nada. Debo haber estado loco en mi vida pasada. ¿Cómo podría haber pensado que un hombre como él era encantador? Mirándolo ahora, fingiendo ser miserable, no sentí nada más que asco. Ni siquiera quería dedicarle otra mirada. Dándome la vuelta, pelé la piel de una batata asada y le di un gran mordisco. Aunque se había enfriado, seguía estando deliciosa y se terminó en solo unos pocos bocados. Terminé las 2 cuando Ethan se dio cuenta de que no le iba a ofrecer comida. Su expresión se oscureció. Me miró desconcertado, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Lo ignoré y rápidamente hojeé mi libro de texto. Aunque habían pasado muchos años, reprobar el examen de ingreso a la universidad siempre había sido mi mayor arrepentimiento en mi vida pasada. Estudié en secreto los libros de texto de mis hijos cada vez que tenía la oportunidad. Si no hubiera sido por todas las responsabilidades que me ataban, habría obtenido mi título hace mucho tiempo, incluso si hubiera sido solo a través del autoestudio. Ahora estos temas no me eran desconocidos. Quedaban 6 meses hasta el examen. Esta vez, estaba decidido a ingresar a la universidad que quería. Haría algo de mí mismo. Tan pronto como terminó la clase, empaqué mis cosas y me apresuré a volver a casa. En mi vida pasada, si no hubiera sido por Ethan, mis padres nunca habrían muerto. Pero ahora seguían vivos. Eran las únicas personas en este mundo que me habían amado de verdad. Después de que se habían ido, incluso cuando mis manos estaban cubiertas de dolorosa congelación, nadie me preguntó si me dolía. Nunca dejaría que les volviera a pasar nada. Perdida en mis pensamientos, miré hacia arriba y vi a Ethan a poca distancia por delante. Estaba encorvado, claramente dolorido, luchando por soportarlo. Como si eso tuviera algo que ver conmigo. Le lancé una mirada fría y me moví para caminar a su alrededor. Pero justo cuando estaba a punto de pasar, extendió la mano y bloqueó mi camino. «Muévete», dije bruscamente. Los recuerdos de mi vida pasada pasaron por mi mente. La forma en que Ethan me traicionó, cómo su madre me humilló, cómo me abandonaron como un trapo usado. Mi odio surgió a la superficie y ya no pude ocultar mi disgusto cuando lo miré. «Autumn, ¿qué te pasa?» Ethan dio un paso más cerca, mirándome con confusión. «¿Por qué de repente me tratas así?» «Instintivamente un paso atrás. Aléjate de mí o gritaré y les diré a todos que estás acosándome». Los ojos de Ethan se abrieron en estado de shock, su rostro lleno de incredulidad. Parecía que quería decir algo, pero se contuvo. No podía molestarme en perder otro segundo en él. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y me alejé. Una voz llena de agravio sonó detrás de mí. «Autumn, tengo hambre». «Si tienes hambre, ve a casa y encuentra a tu mamá», respondí fríamente,
sin mirar atrás. No fue hasta que entré a mi casa y vi a mi madre ocupada cocinando en la cocina, mientras mi padre acababa de regresar del trabajo bebiendo agua de un tazón grande, que mi renacimiento realmente se sintió real. Mi madre se sorprendió por mis acciones repentinas, pensando que algo malo me había pasado en la escuela. Después de algunas preguntas, le dije que estaba abrumada de felicidad porque tenía esperanzas de ingresar a la universidad. Durante los próximos días, ignoré por completo a Ethan Carter en la escuela, trazando una línea firme entre nosotros. Solía traer media galleta de pan de maíz de casa, pero desde que comencé a darle mi desayuno, dejó de traer comida por completo. Estos últimos días, debe haber pensado que solo estaba jugando para llamar su atención, así que continuó viniendo a la escuela sin comida. Como resultado, terminó desmayándose de hambre en clase. Simplemente miré desde un lado sin expresión. Cuando Lisa Green se dio cuenta de que Ethan se había desmayado de hambre, se volvió hacia mí y me regañó. ¿Por qué no seguiste llevándole el desayuno? No le debo nada. Si sientes pena por él, puedes darle tu propia comida. Lisa se quedó en silencio. Después de clase, caminé a casa por separado de Ethan. En mi vida pasada, siempre me seguía a distancia, pero hoy no estaba allí. Un escalofrío me recorrió. Hoy fue el día. Este fue el momento en mi vida pasada cuando caí al lago y fui rescatada por Ethan. Casi había olvidado un evento tan importante. Más adelante había una pendiente pronunciada, casi vertical. La única forma de descender era agarrándose de las ramas de los árboles a los lados con cuidado, avanzando lentamente. Un paso en falso y te caerías al fondo. Al lado del camino angosto había un lago profundo. Había otras formas de regresar a la villa, pero evitar esta ruta significaba que no llegaría a casa antes del anochecer. Apreté los puños en silencio, jurándome a mí misma que esta vez no repetiría el mismo error. Justo cuando me estaba preparando para descender, de repente vi a alguien acercándose en la distancia. Mi vista estaba mejor ahora que era más joven. Podía ver claramente que era Jessica Lange. Ya no tenía el aspecto elegante y refinado que tenía cuando era mayor. La forma en que me miraba estaba llena de desdén y presunción. En este momento, ella no era más que una joven educada en el campo, como yo. Su piel estaba bronceada por el sol, su cuerpo delgado y frágil, su rostro cera y cansado. En mi vida pasada, me culpó por arruinar su relación con Ethan. Bueno, entonces, esta vez me aseguraría de que consiguiera exactamente lo que quería. No estaba segura de si Jessica caería al agua hoy, pero mi párpado derecho se movió incontrolablemente. Un mal presagio. Mi instinto me dijo que mi pasado incidente de ahogamiento no fue solo un accidente desafortunado. Y pronto descubriría la verdad. Rápidamente encontré un lugar para esconderme y vi cómo se desarrollaba la escena. No pasó mucho antes de que Jessica llegara a la pendiente. Se agarró de las ramas y comenzó a bajar. Esperé, pero no pasó nada. Por un momento, sentí un matiz de decepción. Tal vez realmente había tenido mala suerte en mi vida pasada. Pero he recorrido este camino innumerables veces. ¿Por qué solo me había caído ese día? Justo cuando estaba perdido en mis pensamientos, un grito agudo atravesó el aire, luego, un fuerte chapoteo. Miré por la pendiente y vi a Jessica agitándose en el lago, completamente empapada y en pánico. Al otro lado del lago, Ethan había estado esperando. En el momento en que escuchó el chapoteo, inmediatamente saltó al agua y nadó hacia la fuente del ruido. Así que era cierto. En mi vida pasada, no me había caído por accidente. Ethan había orquestado todo. Ya le había confesado mis sentimientos en ese entonces. Me había rechazado en la superficie, pero en secreto preparó toda esta situación, obligándome a una posición en la que me sentiría en deuda con él por el resto de mi vida, y había caído en eso. Su madre tampoco me había tratado nunca con amabilidad. Si no fuera por salvarte, una vez dijo con frialdad, mi hijo nunca se habría casado con un desastre andante como tú. Ahora es profesor, ya sabes que a muchas chicas de la ciudad les encantaría casarse con él. No sé cuántas vidas de suerte te quemaste para terminar en nuestra familia. El odio hervía dentro de mí, tan intenso que me mordí el labio lo suficientemente fuerte como para saborear la sangre. Esta vez, no dejaría que se salieran con la suya. Me aseguraría de que sufrieran las consecuencias. Justo cuando Ethan sacó a Jessica del agua, su madre llegó con una multitud atraída por la conmoción. Juro que ayer vi algunos hongos creciendo aquí, dijo un aldeano. Pero ahora se han ido todos. ¿Qué mocoso se los llevó? Oh, Dios. ¿Quién cayó al agua? Vamos a echar un vistazo. En mi vida pasada, yo era el que había sido rescatado. Me habían envuelto los brazos de Ethan Carter, mi ropa empapada y pegada a mí mientras todo el pueblo miraba. En mediodía, los rumores se habían extendido como un reguero de pólvora. Pero esta vez, yo era simplemente un forastero,
agachado silenciosamente en la ladera, viendo cómo se desarrollaba el espectáculo. Desde mi punto de vista, vi a Ethan congelarse por un breve momento cuando se dio cuenta de que la persona que se agitaba en el agua era Jessica Lange, pero rápidamente recuperó la compostura. Después de dudar por un segundo, aprovechó la distracción de Jessica y desabrochó los botones de su camisa. Parpadeé. En mi vida pasada, Ethan había escrito en sus cartas a Jessica que le había gustado en la secundaria de Ton, pero que había estado demasiado avergonzado de su pobre origen para confesarlo. Más tarde, afirmó que se vio obligado a casarse conmigo porque me había aferrado a él. Mirándolo ahora, estaba claro que nunca había tenido la intención de aprovecharse de mí de por vida. Simplemente había estado esperando la oportunidad adecuada para estar con la mujer que realmente quería. Pero, al segundo siguiente, Jessica lo empujó ferozmente. ¿Quién te pidió que me salvaras? Deja de fingir ser amable, espetó, agarrando su ropa empapada con fuerza. Luego, sin decir otra palabra, se puso de pie y salió corriendo. La madre de Ethan, al darse cuenta de que había rescatado a la persona equivocada, no hizo una escena como la que había hecho en mi vida pasada. Pero, con tanta gente como testigo, la historia de Ethan tirando a Jessica, empapada y apenas vestida, en sus brazos, se extendió rápidamente por todo el pueblo. Dejé escapar un suspiro de alivio. Pensé que esto significaba que Ethan y Jessica se casarían. Pero, para mi sorpresa, a pesar de todos los chismes, Jessica no tenía intención de casarse con él. Estaba a punto de tomar el examen de ingreso a la universidad. Si pasaba, podría regresar a la ciudad. No tenía ninguna razón para atarse a Ethan. Aunque Ethan también estaba planeando tomar el examen, no había garantía de que él pasara. En mi vida pasada, de hecho, había entrado a la universidad, pero Jessica aún no lo sabía en ese entonces. Ethan solo había comenzado a perseguirla después de ser aceptado en una universidad en la capital. La había llevado al cine, le había comprado pequeñas baratijas, todo con mi dinero duramente ganado. Había encontrado excusa tras excusa para pedirme dinero, siempre jugando el papel de un estudiante con dificultades. Parecía que yo había sido el único tonto cegado por el amor. En mi vida pasada, pensé que finalmente me había liberado de Ethan Carter en esta vida. Pero, para mi sorpresa, él no se había rendido conmigo. Hoy era un día de vacaciones escolares. Acababa de terminar de recolectar alimento para cerdos cuando vi a Ethan parado en mi puerta. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron e inmediatamente caminó hacia mí. «Autumn, finalmente regresaste. Te he estado esperando toda la mañana». Fruncí el ceño. «¿Qué me estás esperando?» No tenía ningún interés en tratar con él. Ignorándolo por completo, levanté el paquete de alimento para cerdos y me dirigí hacia el patio trasero. «Espera, tengo algo que decir». Viendo que lo estaba ignorando, Ethan de repente agarró el bulto de mis brazos y lo arrojó al suelo, bloqueando mi camino. «Autumn, ¿no dijiste antes que te gustaba?» Sus cejas se fruncieron mientras me miraba con una expresión conflictiva. «Estuve de acuerdo. Mientras tu familia me apoye en la universidad, me casaré contigo tan pronto como obtenga mi título». Puso ambas manos sobre mis hombros, su rostro lleno de compromiso renuente, como si estuviera haciendo el máximo sacrificio por mí. Apreté mi agarre en el cuchillo curvo que había estado usando para cortar el alimento para cerdos, resistiendo el impulso de cortar esas manos suyas. En su lugar, le sonreí fríamente. «Ethan, ¿te gustó?» En el momento en que escuchó mi pregunta, su expresión se relajó visiblemente, como si esta fuera la respuesta que había estado esperando. Hizo una pausa, suspiró y dijo: «No me gustas ahora mismo, pero si sigues intentándolo, creo que desarrollaré sentimientos con el tiempo». Al escuchar esas palabras, el profundo resentimiento que había tenido por él en mi vida pasada de repente se sintió sin sentido. El dolor de su traición, el sufrimiento interminable que había soportado para ganarme su aprobación, la humillación de siempre rebajarme por él, lo ridículo que parecía todo ahora. Este hombre no valía nada de eso. «And I me odio, and I me amor, and I secure mi attention». Me habían dado una segunda oportunidad en la vida. Mi enfoque debería estar en mi familia y mi futuro, no en perder ni un segundo más en él. Sonreí. «Bueno, eso es conveniente, Ethan. Ya no me gustas tampoco. Espero que puedas ser igual de persistente. No me molestes otra vez». Con eso, me agaché, recogí mi bulto y me giré para irme. «Autumn, no te arrepientas de esto», Ethan gritó enojado. «Solo espera hasta que entre a la universidad. Cuando consiga un buen trabajo, no vengas a rogarme. Para entonces, será demasiado tarde». Me burlé, sin molestarme en responder. «Autumn, no tientes tu suerte. Ethan Carter se estaba frustrando ahora.
Admito que ignorarme estos últimos días me ha puesto triste, pero ahora te estoy dando una oportunidad. ¿De verdad necesitas verme casarme con Jessica Lange antes de que dejes de hacértela difícil? Tal vez fue porque mi vida pasada le había dado demasiada confianza para que creyera que nunca lo dejaría. Me di la vuelta, criando una ceja con incredulidad. ¿De verdad crees que Jessica te querría? Sigues soñando. Bien, solo espera hasta que me case con ella. Entonces veremos quién se ríe. Ethan se fue enojado. Matrimonio perfecto. Dos personas egoístas se merecían la una a la otra sin que yo participara en sus juegos retorcidos. Tenía curiosidad por ver qué tan bien se llevarían realmente. Outem, eso no estuvo bien de tu parte, intervino una voz aguda. Tengo que decir algo sobre esto. Me volví para ver a la señora Wang, nuestra vecina, sacudiendo la cabeza hacia mí. Mira, Ethan, es un chico tan bueno, guapo, inteligente. Si no fuera por su pobre familia, ¿crees que siquiera consideraría a alguien como tú? Estaba contando sus virtudes con los dedos, su tono lleno de desaprobación. Claramente había escuchado todo el intercambio. En mi vida pasada, después de que la familia de Ethan se mudó aquí, la señora Wang siempre se había puesto de su lado. Había causado problemas alentando a la madre de Ethan a imponerme reglas y haciendo mi vida miserable. Sonreí. Gracias por tu preocupación, pero no la necesito. Además, soy mucho mejor estudiando que él. ¿Una chica que es buena estudiando? ¿De qué sirve eso? Al final, todavía tendrás que casarte y tener hijos. Un hombre es tu verdadera seguridad. Perdiste tu oportunidad con Ethan. Me gustaría ver qué tipo de triste excusa de marido encontrarás ahora, se burló. No será tan bueno como Ethan, eso es seguro. ¡Qué broma! El propio marido de la señora Wang era un borracho violento y perezoso, siempre metiéndose en problemas por su pobre ética de trabajo. Cada vez que se emborrachaba, golpeaba a ella y a sus hijos tan fuerte que sus gritos se podían escuchar en todo el pueblo. Mis padres habían intervenido para ayudar 2 veces, solo para que él se burlara de ellos, diciéndoles que se ocuparan de sus propios asuntos. Y, sin embargo, a pesar de estar cubierta de moretones, la señora Wang todavía lo defendía, insistiendo en que todos los hombres golpeaban a sus esposas. Al menos el mío me quiere lo suficiente como para no matarme a golpes, decía, porque mis padres nunca levantaron una mano contra mí. Siempre había sido envidiosa y resentida. Descargó toda su amargura en nuestra familia, haciendo cosas insignificantes como derramar agua sucia o fertilizante frente a nuestra casa a propósito. Cuida tu boca, dije fríamente. Ella me señaló con un dedo, su cara llena de desprecio. Deberías llamarme tía por respeto. ¿Qué clase de actitud es esa? Justo cuando estaba a punto de responder bruscamente, alguien se interpuso frente a mí para protegerme. Tienes una boca más sucia que una pocilga, dijo una voz familiar. ¿Quién te crees que eres? Intenta insultar a mi hermana otra vez y verás lo que pasa. Me escocían los ojos. Era mi hermano mayor. En mi vida pasada, después de que nuestros padres murieron, nos habíamos distanciado, pero cuando estaban vivos, él siempre había sido mi mayor protector. Respiré profundamente y decidí no desperdiciar mi energía en la señora Wang. Hermano, ¿tienes hambre? Asaré algunas batatas para ti. De verdad eres la única que se preocupa por mí, dijo con una sonrisa. Al verme llorar, entró en pánico y me limpió la cara torpemente. Luego se dio la vuelta y lanzó una serie de maldiciones a la señora Wang, enviándola a toda prisa, derrotada. Un mes después, Ethan y Jessica se casaron. Como no tenían la edad suficiente para registrar legalmente su matrimonio, solo celebraron un simple banquete. Jessica se mudó de la comuna a la casa de Ethan. Fui a ver la conmoción en la boda. Durante la fiesta, Jessica seguía dándome miradas provocativas y presumidas. Fruncí el ceño. ¿Ella también renació? 2 meses después, finalmente llegó el examen de ingreso a la universidad. Esta vez fui muy cautelosa. Dormí con mantas gruesas, solo bebí agua hervida y me aseguré de evitar cualquier cosa que pudiera alterar mi estómago. Me negué a dejar que la historia se repitiera. No volvería a perder el examen por intoxicación alimentaria. Justo antes de la prueba, Ethan hizo algo inesperado. Se acercó a mí sosteniendo la mano de Jessica, como si estuviera mostrando deliberadamente que los dos eran la pareja perfecta. Entonces, me tendió un huevo rojo. Aquí, come esto. Te traerá buena suerte. Cómelo, Outem. Esto te traerá buena suerte para el examen, instó Ethan Carter. Su tono era demasiado ansioso. ¿No estás molesta por mi matrimonio? ¿Estás tan desconsolada que ni siquiera puedes comer? Mi Pearl. Gracias, pero ustedes dos deberían guardar sus cosas buenas para ustedes mismos. Sin dudarlo, empujé el huevo rojo de nuevo en la mano de Jessica Lange.
No tenía intención de comer nada que me diera Ethan. Algo en eso se sentía extraño. En mi vida pasada, justo antes del examen de ingreso a la universidad, Ethan me había entregado una batata asada. Poco después de comerla, sufrí la peor intoxicación alimentaria de mi vida, tan débil que apenas podía moverme. Ahora era difícil no sospechar que lo había hecho a propósito para mantenerme atada a él, obligada a renunciar a mi futuro para poder trabajar y pagarle los estudios. Al ver que me negaba a comerlo, la expresión de Ethan se oscureció. Con los dientes apretados, le arrebató el huevo de la mano a Jessica e intentó obligarme a comerlo de nuevo. ¿Cuál es el significado de esto? ¿No comerás nuestro huevo rojo? ¿No soportas vernos hacerlo bien? Lois Quive. Estaba completamente irracional, pero Ethan no se dio por vencido. Me persiguió, decidido a meter ese huevo en mis manos. Los huevos eran caros. No había forma de que fuera tan generoso sin motivos ocultos. Esta cosa definitivamente estaba manipulada. No quería perder más tiempo discutiendo. No era como si pudiera obligarme físicamente a comerlo. Tal vez debería tomarlo y tirarlo más tarde. Pero antes de que pudiera decidir, Lisa Green de repente corrió hacia nosotros. Nos vio empujando el huevo de un lado a otro y asumió que estábamos siendo demasiado educados. Sin dudarlo, se lo arrebató de la mano de Ethan, lo peló en unos pocos movimientos rápidos y se lo metió en la boca. Momento perfecto. No comí lo suficiente en el desayuno, murmuró entre bocados. Ya que todos están parados aquí, me lo comeré yo. Antes de que pudiéramos reaccionar, se lo tragó y salió corriendo. No mucho después de que comenzara el examen, la cara de Lisa se puso pálida como la muerte y, con un ruido sordo, se desplomó sobre su escritorio. Un olor desagradable llenó el aire. Intentó soportarlo, pero al final no tuvo más remedio que levantar débilmente la mano y pedir que la disculparan. Apenas llegó al baño. Después de esa prueba, salí solo para encontrar a Lisa esperándome en la puerta. Su rostro estaba completamente pálido, sus ojos llenos de rabia. «¿Me debes una explicación?» siseó. «Me comí tu huevo y no pude dejar de tener diarrea». «Autumn Carter. ¿Trates den Bananarm?» «Juro que lo haré. Seguro que tampoco apruebas este examen». Se había reunido una multitud curiosa por ver cómo se desarrollaba el drama. Solté una risa fría. «Lisa, primero que nada, ¿me robaste ese huevo? Nunca te lo di. Segundo, necesitas gafas. Ese era un huevo rojo, ¿no? Era un huevo de boda de Ethan Carter y Jessica Lange. Si tienes un problema, deberías hablarlo con ellos». Lisa se congeló. Sabía que tenía sentimientos por Ethan. En mi vida pasada, me había causado muchos problemas por eso, pero esta vez las cosas eran diferentes. Ethan ya estaba casado y, gracias a la pura mala suerte, había arruinado el examen de Lisa. Me pregunté cómo reaccionaría ahora. Esa tarde escuché la noticia. Ethan y Jessica habían sido arrestados durante el examen, acusados de envenenar la comida de alguien. Mantuve una cara seria, pero por dentro estaba animando. Les servía bien. Cuando regresé al pueblo, todo el lugar estaba lleno de chismes. Aparentemente, se había corrido la voz de que Ethan y Jessica habían mezclado el huevo rojo de Lisa con laxantes y las autoridades se los llevaron para arreglar las cosas en privado. La familia de Ethan tuvo que pagarle a Lisa $30 en compensación. Solo entonces se resolvió el asunto, pero su reputación quedó arruinada. Antes de esto, la madre de Ethan había sido conocida por ser un poco agresiva e irrazonable, pero la gente la había tolerado. Después de todo, era una viuda que intentaba mantener unida a su familia. Pero ahora, nadie quería asociarse más con ellos. Dios mío. Ya están drogando a la gente a una edad tan temprana. ¿Quién sabe qué harán en el futuro? Mientras tanto, las familias que habían recibido huevos rojos de la boda de Ethan no estaban demasiado preocupadas. Es solo un laxante, no matará a nadie, razonaron. Además, si lo comemos y nos enfermamos, podemos hacer que paguen también. $30 no es una cantidad pequeña, ya sabes. La madre de Ethan siempre había sido tacaña, acaparando cada centavo que podía. Pero después de gastar dinero en la boda de Ethan y Jessica, y ahora perder $30 en compensación, sus ahorros restantes ni siquiera fueron suficientes para cubrir la educación de Ethan y su hermana Rachel. En mi vida pasada, en este punto ya me había casado con Ethan. Él había pagado $50 como precio de la novia. Nunca recibí las 3 rondas y un sonido, los 3 codiciados artículos de lujo, una bicicleta, una máquina de coser, un reloj y una radio. Mis padres y mi hermano se habían opuesto al matrimonio, no querían dejarme sufrir. Pero yo, cegada por el amor, insistí obstinadamente en casarme con él. Al final, mis padres no tuvieron más remedio que acceder.
Después de la boda, Ethan rápidamente encontró excusas para recuperar cada centavo de ese dote de $50. Luego, después de que mis padres fallecieron y mi hermano se fue, su familia se llevó todo. Me quitaron mi casa y me dejaron sin nada. Incluso el dinero que mis padres habían escondido en secreto fue saqueado por la madre de Ethan. En mi vida pasada, después de casarme con un miembro de la familia Carter, nunca volvieron a preocuparse por el dinero. Mientras Ethan estaba en la escuela, yo estaba embarazada, pero aún tenía que trabajar en los campos para ganar puntos laborales. Cuando se convirtió en profesor y su salario era bajo, llevé a nuestro hijo a montar un puesto callejero para complementar nuestros ingresos. Ethan estaba avergonzado por eso. Hizo berrinches en casa más de una vez, rompiendo cosas y gritándome por hacerlo quedar mal. Pero ni una sola vez me dio un centavo de sus ganancias. Si yo no vendía cosas en la calle, ¿cómo se suponía que íbamos a sobrevivir? Pensando en ello ahora, sentí una renovada fuerza surgir dentro de mí. ¿Y qué si Ethan reprobó el examen de ingreso a la universidad? Eso no era nada. En mi vida pasada, él arruinó a mi familia, dejándome sin nada. Esta vez, sin mi apoyo, me pregunté qué le depararía el destino, especialmente si alguna vez volvía a encontrarse con un jabalí. 2 meses después, se difundieron rumores en el pueblo de que alguien había encontrado una raíz salvaje de ginseng en las montañas. Supuestamente era muy antigua y, cuando se vendió, alcanzó más de $100 de inmediato. A nadie le importaba más el trabajo. Todos los días, después de terminar sus tareas, los aldeanos se apresuraban a las montañas con la esperanza de hacerse ricos. En mi vida pasada, Ethan había estado obsesionado con hacerse rico. Vagaba por las montañas traseras a diario buscando ginseng. Cuando no podía encontrar ninguno, se aventuraba obstinadamente más profundamente en la selva, ignorando por completo los peligros de los animales salvajes como los tigres y los jabalíes. Al mismo tiempo, yo ya estaba embarazada. Mi padre, queriendo proporcionarme una mejor nutrición, había ido a las montañas a atrapar un faisán salvaje. Pero en lugar de un faisán, se topó con Ethan, que estaba siendo perseguido por un furioso jabalí de ojos rojos. Y luego, mi padre murió salvándolo. En esta vida, me negué a dejar que la historia se repitiera. Me aferré a mi padre, hablándole con seriedad mientras le contaba sobre un sueño que había tenido. Papá, en mi sueño fuiste a las montañas y fuiste corneado por un jabalí. Resultaste gravemente herido y, poco después, falleciste. Mamá, devastada, te siguió poco después. Mientras hablaba, los recuerdos de mi vida pasada me abrumaron. Las trágicas muertes de mis padres. El tormento que soporté a manos de la familia Carter. Las lágrimas corrieron por mi rostro sin control, mi nariz goteaba, mis ojos hinchados y rojos. Mi padre originalmente había planeado ir a buscar ginseng él mismo, pero al verme llorar así, dudó. Al final, se palmeó el pecho y juró que no iría. Solo entonces finalmente me relajé. En cuanto a los otros aldeanos, en mi vida pasada nadie, además de Ethan, se había atrevido a aventurarse en las montañas después del accidente de mi padre. Todos se mantuvieron alejados. No había necesidad de advertirles. ¿Quién me creería si de repente dijera que había jabalíes salvajes acechando allí? Esperé, esperando escuchar noticias de que Ethan había sido corneado por un jabalí. Pero 3 días después, el que murió no fue Ethan. Fue el esposo de la señora Wang. Se había ido a las montañas con Ethan y, en un extraño giro del destino, murió salvándolo. Escuché que la escena era espantosa, sangre por todas partes. Pero no podía entenderlo. ¿Por qué el esposo de la señora Wang salvaría a Ethan? Ese hombre era egoísta y cruel. Si realmente se encontró con un jabalí, ni siquiera salvaría a sus propios hijos, y mucho menos a Ethan. La señora Wang estaba completamente aturdida cuando escuchó la noticia. Irrumpió en la casa de los Carter como una loca, gritando y llorando. Ethan tiene que pagar con su vida por lo que pasó. La madre de Ethan, a pesar de ser una mujer ruidosa y agresiva, era completamente impotente en esta situación. Esta era una vida humana. No importa cuán afilada fuera su lengua, Ethan había salido fácil, mientras que el esposo de la señora Wong había muerto. Así que, cuando la señora Wong la abofeteó una y otra vez, no se atrevió a luchar. Sus mejillas se hincharon, enrojecieron y se moretearon, pero lo soportó en silencio. La señora Wong siempre había sido golpeada por su esposo, pero en esa época eso era, desafortunadamente, común, por lo que se había acostumbrado hace mucho tiempo. Pero ahora, sin marido, con 2 niños pequeños que criar y el estigma de ser viuda, su futuro era sombrío. Para ella, el mundo se había derrumbado. Finalmente, fue a las autoridades exigiendo justicia. Durante casi medio mes,
Acampó afuera de la casa C, rodando por el suelo, gritando y maldiciendo, arrastrando a sus 2 hijos con ella. Comieron la comida de la familia Carter, haciendo una escena todos los días. La madre de Ethan no tuvo elección. Al final, apretó los dientes y aceptó pagar $500 en compensación. Ese fue el golpe final. La familia Carter ahora estaba realmente sin un centavo. Habían vaciado los últimos $20 que tenían, dejándolos con una deuda de $480. Olvídese de enviar a Ethan Carter y Rachel Carter a la escuela. Su familia ahora luchaba solo por poner comida en la mesa. Al ver que los Carter se ahogaban en deudas, Jessica Lange, en un ataque de ira, exigió el divorcio de Ethan. Por supuesto, su familia se negó a dejarla ir. Jessica no retrocedió. Amenazó con estrellarse la cabeza contra la pared si no la dejaban irse. La madre de Ethan ya había perdido una fortuna pagando la indemnización y estaba llena de rabia reprimida. Ver a Jessica actuar así solo la hizo explotar. Se levantó de un salto y abofeteó a Jessica tan fuerte que la dejó inconsciente. Poco después, salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad. Esa mañana, mi párpado izquierdo no dejaba de temblar, una señal de que algo estaba a punto de suceder. Efectivamente, en unos momentos, alguien llamó a la puerta. Era el funcionario del pueblo, radiante de emoción. Su sonrisa se amplió aún más cuando me vio. En sus manos sostenía una carta de admisión de la universidad más prestigiosa del país. La misma carta que una vez había anhelado toda mi vida. Desdoblé la carta con manos temblorosas. Allí, impresas claramente, estaban las palabras Autumn Carter. Una ola indescriptible de emoción surgió a través de mí. Esta era la carta de aceptación que había perdido en mi vida pasada. Había perdido la oportunidad durante 60 años, toda una vida de arrepentimiento. Ahora, sosteniéndola en mis manos, se sentía casi irreal. Felicitaciones, Autumn. Realmente has hecho algo de ti misma, el funcionario del pueblo elogió. Eres el primer estudiante universitario de Tupelo Village, un verdadero fénix dorado surgiendo del nido. Has traído honor en nuestro pueblo. Mis padres tomaron la carta cuidadosamente, leyéndola una y otra vez, sus rostros llenos de alegría e incredulidad. Mi hermano mayor estaba igual de emocionado. En mi vida pasada, había luchado con sus estudios y renunció a su oportunidad para que yo pudiera tener la mía. Pero le había fallado. Les había fallado a todos. Incluso, indirectamente, había causado la muerte de mis padres y había abierto una brecha entre mi hermano y yo. Nunca lo volví a ver antes de morir. Pero esta vez, arreglaría las cosas. En poco tiempo, todo el pueblo se reunió en mi casa, ansioso por ver la conmoción. Las personas que una vez se habían burlado de mis padres por gastar dinero en educar a una hija, llamándome una carga inútil, ahora cantaban mis alabanzas. Los halagos se derramaban como agua que fluye libremente, sus sonrisas tan brillantes como el sol. Por supuesto, hubo quienes estaban celosos, lanzando comentarios amargos. Otros aprovecharon la oportunidad para sugerir posibles parejas para mí, ansiosos por arreglar un matrimonio. Cuando la multitud finalmente se dispersó, recogí mi carta de admisión y me giré para entrar, solo para congelarme al ver una figura muy familiar. Un hombre frágil y exhausto estaba de pie en la distancia. Ethan Carter. Sus ojos estaban llenos de anhelo y arrepentimiento. Autumn, has regresado, ¿no es así? Me miró como si fuera un sueño que había perdido. Autumn, finalmente lo entiendo. Tú eras la destinada para mí todo el tiempo. Dio un paso más cerca, su voz llena de nostalgia y esperanza. Es perfecto. Entraste a la universidad. Una vez que apruebe el examen, podemos ir a la universidad juntos. Permanecí completamente impasible. Su expresión se endureció, pero rápidamente forzó una sonrisa, fingiendo no notar mi indiferencia. ¿Por qué no dices nada? Suavizó su tono, mirándome expectante. Si quieres, puedo solicitar el divorcio con Jessica ahora mismo. Podemos tener un banquete de bodas primero y, tan pronto como cumplas la mayoría de edad, registraremos nuestro matrimonio. ¿Qué piensas? Solté una risa fría, llena de burla. Qué irónico. En mi vida pasada, me había menospreciado a cada paso. Y ahora, nuestras posiciones se habían invertido por completo. Ethan seguía parloteando, tratando de tejer su habitual red de mentiras, tratando de arrastrarme de vuelta al lío que era su vida. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. ¿Y qué te hace pensar que Autumn alguna vez consideraría casarse con un hombre divorciado, sin educación y plagado de escándalos? La confianza de Ethan vaciló, pero rápidamente la enmascaró con una sonrisa arrogante. Autumn, sigues siendo tan terca como siempre. Lo miré con total indiferencia, como si no fuera más que basura al costado del camino. En mi vida pasada,
El profesor Carter siempre se había mantenido firme, menospreciándome con cada palabra. Pero ahora, no podía soportar ni una fracción de ese desdén dirigido hacia él. Su rostro se contorsionó de furia, su mandíbula se apretó y, sin previo aviso, levantó la mano para golpearme. Autumn Carter, te estás volviendo demasiado llena de ti misma. Espetó. No eras más que una granjera sucia en tu vida pasada. Desperdiciaste la mitad de mi vida y, aún así, te di un hijo y una hija. Piénsalo bien. Si no te casas conmigo ahora, esos hijos nuestros nunca nacerán. Mi Pearl. ¿A quién diablos le importan esos dos mocosos desagradecidos que se pusieron del lado de Jessica al final? Antes de que su mano pudiera aterrizar en mí, rápidamente le di una patada entre las piernas. Ethan dejó escapar un grito espeluznante y se desplomó en el suelo, agarrándose y rodando de dolor. No le di otra mirada. Sin dudarlo, me di la vuelta, entré a mi casa y cerré la puerta de un portazo. Pensé que sería el final. Pero esa tarde, la madre de Ethan apareció en mi puerta arrastrando a Ethan y Rachel Carter con ella. Autumn, mi querida, dijo con una sonrisa falsa. Sé que siempre has amado a mi hijo. Ya he hecho que Ethan se divorcie de esa pequeña vagabunda, Jessica Lange. Eres la única nuera que reconozco. La madre de Ethan estaba afuera de mi casa, gritando a todo pulmón. Y mira esto. Acabas de recibir tu carta de aceptación de la universidad. Es una doble bendición. Date prisa y sal para que podamos fijar una fecha para el compromiso. No pasó mucho tiempo antes de que una multitud se reuniera, ansiosa por ver cómo se desarrollaba el espectáculo. Desiree Carter, ¿en serio? Alguien en la multitud resopló. Autumn está a punto de ser una estudiante universitaria, ¿por qué alguna vez miraría a tu hijo ahora exactamente? Otro aldeano se rió. ¿Crees que todos somos tontos? Tu familia se está ahogando en deudas y tu reputación está en la cuneta. Autumn tendría que estar loca para meterse en ese lío. Todos ustedes no saben nada. Gritó la madre de Ethan. Autumn puede parecer apropiada en la superficie, pero ya ha estado con mi hijo. Si no se casa con un miembro de nuestra familia, veamos quién más la acepta. No es más que bienes usados. En el momento en que esas palabras cayeron, la multitud explotó en murmullos y susurros. Mi hermano, que estaba cerca, espetó sin dudarlo y agarró una pala, listo para aplastar la boca de la madre de Ethan y cerrársela. Rápidamente lo detuve. Calmate, hermano, sí, sir. Me están calumniando a propósito. Cuanto más intensifiquen esto, peor será para ellos cuando sean castigados. Me volví hacia la multitud, aplaudiendo lentamente. Bien dicho, dije burlándome, mi voz sonó alto y claro. Todos ustedes escucharon eso, ¿no es así? Cada uno de ustedes aquí ahora es un testigo. Sonreí. Yo, Autumn Carter, no tengo ningún interés en esta patética excusa de hombre. Tío Hank. Me volví hacia un respetado anciano entre la multitud. ¿Podría informar amablemente de esto a las autoridades por mí? La cara de la madre de Ethan se retorció de pánico. Estas personas están difundiendo rumores falsos solo para atraparme. Continué, y si pueden hacerme esto hoy, ¿qué les impide hacérselo a otra persona mañana? Si dejamos que se salgan con la suya, todas las chicas de este pueblo corren el riesgo de ser calumniadas como yo. Las expresiones de los aldeanos se oscurecieron de inmediato. ¿Qué pasaría si sus propias hijas se convirtieran en el próximo objetivo de rumores tan viciosos? En esta era, una reputación arruinada no era diferente de una sentencia de muerte para una niña. El tío Hank, que siempre había sido amigable con mi familia, asintió con firmeza y salió corriendo a denunciar el caso. La cara de Ethan brilló de miedo, pero rápidamente lo cubrió con ira y arrogancia. Autumn, corta el acto, espetó. Llámalo de vuelta, no hay necesidad de involucrar a las autoridades. Su expresión se retorció con malicia. Sé exactamente qué tipo de persona eres. Puedo demostrar que mi madre estaba diciendo la verdad. De lo contrario, ¿cómo sabría sobre la marca de nacimiento en forma de media luna en tu cintura? En el momento en que dijo eso, los murmullos de la multitud se convirtieron en conmoción. Las caras de mis padres se pusieron completamente pálidas. Apreté los puños con fuerza. Por supuesto, Ethan sabía sobre mi marca de nacimiento. Tenía recuerdos de nuestra vida pasada, al igual que yo. Pero ahora no teníamos ninguna conexión. ¿Para que revelara algo como esto frente a tanta gente? Estaba tratando de destruir mi reputación por completo. Sus palabras me dejaron con solo dos opciones. 1, morir. 2, casarme con él. Mis manos temblaban de rabia. Había tratado de mantenerme lejos de él en esta vida, pero todavía se aferraba a mí como un parásito. ¿Realmente creía que si me obligaba a casarme volvería a ser su pequeña sirvienta obediente?
Si alguna vez me encontraba atrapada en su casa otra vez, no dudaría en comprar una botella de veneno para ratas y acabar con toda su familia yo misma. Pero de repente, un pensamiento me golpeó. Entre ser los ojos. Estás mintiendo, Ethan, dije fríamente. No tengo ninguna marca de nacimiento en mi cintura. Su rostro se puso rígido. Te aconsejo que confieses antes de que lleguen las autoridades, añadí. Luego me acerqué y bajé la voz para que solo él pudiera escuchar. Ese día en las montañas, no fui la única que vio lo que pasó. Todo el cuerpo de Ethan se tensó. Sus pupilas se encogieron, su rostro se puso pálido como un fantasma. El esposo de Jessica nunca te salvó, ¿verdad? Sir. Lo empujaste hacia el jabalí y lo dejaste morir en tu lugar. Su respiración se entrecortó. Prácticamente podía escuchar sus latidos vacilar. Había adivinado bien. El esposo de Jessica no lo había salvado. Ethan lo había sacrificado, como había sacrificado a mi padre en mi vida pasada. Y ahora todo estaba encajando. Mi odio por Ethan Carter se hizo aún más profundo. Desafortunadamente, había estado fanfarroneando. No tenía ningún testigo real. Si lo hiciera, exponer esto significaría mucho más que solo una compensación financiera. Ethan no solo pagaría dinero, se enfrentaría a una bala. Parecía que Ethan también se dio cuenta de esto. Su rostro se había puesto completamente pálido y evitó mirarme por completo. Su arrogancia habitual no se veía por ningún lado. Cuando llegaron las autoridades, Ethan ni siquiera intentó defenderse. Admitió su culpabilidad de inmediato. En cuanto a los rumores calumniosos que él y su madre habían difundido sobre mí, había muchos testigos para probar sus mentiras. Seguí el caso hasta el máximo. Al final, tanto Ethan como su madre fueron arrestados y sentenciados a 6 meses de trabajos forzados en una granja remota. Aún así, mi reputación ya había sido arruinada por los Carter, pero no me importaba. Hacía tiempo que había renunciado al amor. Mientras pudiera darle a mi familia una buena vida y contribuir a mi país, eso era más que suficiente para mí. Ahorré el dinero de mi matrícula vendiendo productos en un puesto callejero. Después de terminar la universidad, continué mis estudios y finalmente entré en un instituto de investigación, dedicándome al desarrollo de tecnología de chips. 10 años después, volví a Tupo Village. Todo había cambiado. Después de irme a la escuela, le había entregado el negocio del puesto callejero a mi hermano mayor, tomando una parte de las ganancias y al mismo tiempo asesorándolo sobre políticas económicas futuras. Con el conocimiento y las estrategias adecuadas, su negocio había crecido enormemente, incluso había comenzado su propia empresa. Habíamos comprado varias casas Courtyard en la capital años antes del auge inmobiliario. También habíamos invertido en varias acciones que multiplicaron su valor. Ahora habíamos logrado la libertad financiera completa. Donamos una cantidad significativa de dinero al condado, ayudando a construir carreteras y puentes en Tupo Village. El pueblo ya no era el lugar empobrecido que solía ser. Había pasado una década. El país estaba prosperando. La gente ya no pasaba hambre, podían comprar ropa nueva y vivir una vida mejor. En cuanto a mí, nunca había vuelto a perseguir el amor. Había dedicado toda mi vida a mi carrera y no me arrepentía.